¡Por Crom! Buenas noches, noctámbulos. La implacable justicia de Roma. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Gusanos de la Tierra, de Robert E. Howard. Capítulo 1. Golpead los clavos, soldados, y permitamos que nuestro invitado vea la realidad de nuestra buena justicia romana. El orador se arrebujó la capa púrpura alrededor de su poderoso físico y volvió a sentarse en su silla oficial, como si se hubiera sentado en su asiento del Circus Maximus para disfrutar del entrechocar de espadas de gladiador. La materialización del poder tenía cada uno de sus movimientos. Afilar el orgullo era necesario para la satisfacción romana, y Tifus Suya estaba merecidamente orgulloso, pues era el gobernador militar de Eboracum y solo respondía ante el emperador de Roma. En aquel momento una sonrisa burlona curvó sus labios, incrementando la arrogancia de su aspecto altivo. De apariencia claramente militar, vestía la loriga de escamas doradas y la coraza adornada de su rango, con una corta espada punzante en el cinturón, y sostenía el yelmo plateado con cresta emplumada. Tras él permanecía en pie un grupo de impasibles soldados con escudo y lanza, titanes rubios de Rhineland. Ante él estaba teniendo lugar la escena que en apariencia le provocaba una satisfacción tan completa. Una escena bastante común a lo largo de las extensas fronteras de Roma. Una tosca cruz estaba tumbada sobre la tierra baldía, y sobre ella había atado un hombre, medio desnudo, de aspecto salvaje por sus miembros nervudos, ojos brillantes y mata de pelo enmarañado. Los verdugos eran soldados romanos, que con pesados martillos se disponían a clavar las manos y los pies de la víctima a la madera con clavos de hierro. Solo un pequeño grupo de hombres presenciaba esta abominable escena, en el temido lugar para ejecuciones más allá de las murallas de la ciudad. El gobernador y su guardia personal, unos cuantos jóvenes oficiales romanos, y el hombre a quien Suya se había referido como invitado, que permanecía como una estatua de bronce, sin hablar. Al lado del brillante esplendor del romano, el discreto atavío de este hombre parecía apagado, casi sombrío. Era moreno, pero no se asemejaba a los latinos de su alrededor. No vi en él nada de la calidez, de la casi sensualidad oriental del Mediterráneo que coloreaba sus facciones. Los bárbaros rubios que estaban tras la silla de Suya eran tan distintos de sus facciones como lo eran de los romanos. Sus labios no eran curvos y carnosos, ni sus rizados mechones recordaban a la de los griegos, ni su oscura complexión recordaba a la suave olivácea del sur. Más bien era la sombría oscuridad del norte. El aspecto global del hombre recordaba vagamente las sombrías neblinas, la oscuridad, los vientos fríos y helados de las desnudas tierras norteñas. Incluso sus ojos negros eran salvajemente fríos, como fuegos negros ardiendo en la profundidad del hielo. Era de altura mediana, pero había algo en él que trascendía a la mera masa física, cierta fiera vitalidad innata, solo comparable a la de un lobo o una pantera. Se hacía evidente en cada trazo de su ágil y compacto cuerpo, tanto en el cabello áspero y liso como en los finos labios, en la apariencia de halcón de la cabeza sobre su nervudo cuello, en la anchura de sus hombros cuadrados, en lo amplio de su pecho, la esbeltez de las caderas y los pies pequeños. Constituido con la salvaje economía de una pantera, era una imagen de las potencialidades dinámicas contenidas por un férreo autocontrol. A sus pies se acuclillaba uno similar a él en cuanto a complexión, pero aquí terminaba todo parecido.
Este otro era un gigante retorcido, de miembros nudosos, cuerpo grueso, frente huidiza y una expresión de sorda ferocidad, claramente mezclada con el miedo en ese momento. Si el hombre de la cruz recordaba de manera tribal al hombre al que Tifu Suya había invitado, estaba aún más lejos de asemejarse al retorcido gigante acuclillado. «Bien, parta Mac Ogna», dijo el gobernador con estudiado descaro. «Cuando regreses a tu tribu tendrás una historia que contar acerca de la justicia romana que gobierna el sur». «Tendré una historia», contestó el otro con una voz que no traicionaba sus emociones, al igual que su oscuro rostro, entrenado en la inmovilidad, sin mostrar evidencias de la vorágine de su alma. «Justicia para todos bajo el gobierno de Roma», dijo Suya, «Pax Romana, recompensa para virtud, castigo para el delito». Se rió para sus adentros, ante su propia oscura hipocresía. Después continuó: «Mira, emisario de los Pictos, cómo Roma castiga con rapidez a los transgresores». «Ya veo», respondió el Picto con una voz que refrenaba la furia y ocultaba la amenaza, «que el súbdito de un rey extranjero es tratado como si fuera un esclavo romano». «Ha sido juzgado y condenado por un tribunal imparcial», replicó Suya. «Sí, y el acusador era romano, el testigo romano y el juez romano. Cometió asesinato. En un momento de furia mató a un mercader romano que le timó, engañándole y robándole, y para hacer daño añadió el insulto. Sí, y un golpe. ¿Es su rey tan solo un perro para que Roma crucifique a sus súbditos como desee, condenados por un juzgado romano? ¿Es su rey demasiado débil o estúpido para hacer justicia? Cuando sea informado y se presenten cargos formales contra el acusado». «Bien», dijo Suya con cinismo, «puedes informar tú mismo a Brandmacmore. Roma, amigo mío, no da cuentas de sus acciones a reyes bárbaros. Cuando los salvajes vienen entre nosotros, deben actuar con prudencia o sufrir las consecuencias». El Picto apretó las mandíbulas con un crujido que mostró, para fastidio de Suya, que no obtendría respuesta. El romano hizo un gesto a los verdugos. Uno de ellos agarró un clavo y lo colocó contra la gruesa muñeca de la víctima, golpeando con fuerza. La punta de hierro se hundió profundamente en la carne, quebrando los huesos. Los labios del hombre de la cruz se retorcieron, aunque no escapó de él ni un gemido. La víctima atada se retorció y sacudió instintivamente, como un lobo atrapado lucha contra su jaula. Las venas se hincharon en sus sienes, el sudor perló su frente huidiza, los músculos de sus brazos y piernas se retorcieron y tensaron. Los martillos caían en golpes inexorables, conduciendo las crueles puntas más y más profundas, a través de muñecas y tobillos. La sangre fluyó en un negro torrente sobre las manos que sostenían los clavos, salpicando la madera de la cruz, y el crujir de huesos se escuchó con claridad. Aún así, el mortificado no lanzó ni un grito, aunque sus ennegrecidos labios se tensaron hasta que fueron visibles las encías y su greñuda cabeza se sacudía involuntariamente de lado a lado. El hombre llamado Partha Mac Ogta permanecía como una estatua de hierro, con los ojos ardiendo en el rostro inescrutable, con todo el cuerpo duro como el hierro por la tensión del autocontrol. A sus pies se agazapaba su deforme sirviente, ocultando la mirada de la lúgubre visión, con los brazos enrollados en las rodillas de su señor. Aquellos brazos apretaban como el acero, y el tipo musitaba para sí mismo sin cesar, como si fuera una invocación. Cayó el último golpe, se cortaron las ligaduras de los brazos y piernas, de tal manera que el hombre fuera sujetado tan solo por los clavos. Había cesado de sacudirse, pues solo conseguía que los clavos se retorcieran en sus agonizantes heridas. Sus brillantes ojos oscuros vidriosos no se separaban del rostro del hombre llamado Partha Mac Ogna. En ellos permanecía una desesperada sombra de esperanza,
Los soldados alzaron la cruz y depositaron el extremo en el agujero que habían preparado, apretando la tierra suelta a su alrededor para mantenerla erguida. El picto colgaba en el aire, suspendido solo por los clavos de su carne, pero ni un solo sonido escapó de sus labios. Sus ojos aún estaban posados en el sombrío rostro del emisario, pero la sombra de esperanza se estaba difuminando. «Vivirá durante días», dijo Suya con alegría. «Estos pictos son más difíciles de matar que los gatos. Mantendré una guardia de 10 soldados día y noche, para vigilar que nadie le baje antes de que muera. Vamos, Valerius, en honor a nuestro estimado vecino, el rey Brak-Makmor, dadle una copa de vino». El joven oficial se adelantó con una carcajada, sosteniendo una rebosante copa de vino, y alzándose de puntillas, la subió hasta los resecos labios del atormentado. En los oscuros ojos brilló una roja ola de odio inextinguible. Retorciendo la cabeza hacia un lado para evitar tocar incluso la copa, escupió de pleno en los ojos del romano. Con una maldición, Valerius dejó caer la copa al suelo, y antes de que nadie pudiera detenerle, desenfundó su espada y la enterró en el cuerpo del hombre. Suya se levantó con una imperiosa exclamación de furia. El hombre llamado Parta Mac Ogna se había sobresaltado violentamente, pero se mordió el labio y no dijo nada. Valerius parecía de alguna manera sorprendido de sí mismo, mientras limpiaba la espada hoscamente. El acto había sido instintivo, a causa del insulto al orgullo romano, la única cosa intolerable. «Rinde tu espada, joven señor», exclamó Suya. «Centurión Publius, ponle bajo arresto. Unos pocos días en una celda con pan rancio y agua te enseñará a refrenar tu orgullo de patricio en cuestiones que tengan que ver con los deseos del imperio. ¿No te das cuenta, estúpido joven, que le has hecho al perro un regalo más que generoso? No es más deseable una rápida muerte por la espada que la lenta agonía de la cruz. Lleváoslo. Y tú, centurión, vigila que la guardia permanezca en la cruz para que no se baje el cuerpo hasta que los cuervos hayan dejado pelados los huesos. Parta Mac Ogna, voy a un banquete a la casa de Demetrius. ¿Deseas acompañarme?» El emisario sacudió la cabeza, con los ojos fijos en la flácida forma que colgaba de la cruz salpicada de oscuro. No respondió. Suya sonrió con sarcasmo. Después se levantó y se marchó caminando, seguido por su secretario, que portaba la silla dorada con ceremonia, y por los estólidos soldados, entre quienes caminaba Valerius, con la cabeza hundida. El hombre llamado Parta Mac Ogna se colgó un amplio pliegue de su capa alrededor del hombro, y detuvo la mirada un momento en la sombría cruz con su carga, oscuramente recortada contra el cielo carmesí, donde se estaban reuniendo las nubes nocturnas. Después se alejó con paso airado, seguido por su silencioso sirviente. Capítulo 2. En una cámara en el interior de Eboracum, el hombre llamado Parta Mac Ogna caminaba ferozmente de un sitio a otro. Las sandalias de sus pies no hacían ruido sobre las baldosas de mármol. Grom se volvió hacia el retorcido sirviente. «Sé bien por qué sujetabas mis rodillas con tanta firmeza. ¿Por qué murmurabas pidiendo la ayuda de la mujer de la luna? Temías que perdiese mi autocontrol e hiciera un loco intento de socorrer a ese pobre desdichado. Por los dioses, creo que es lo que deseaba ese perro romano. Sus perros guardianes embutidos en hierro me vigilaban de cerca, lo sé, y el cebo era más duro de soportar que de costumbre. Dioses negros y blancos, de la luz y la oscuridad». Agitó los puños apretados por encima de la cabeza, en una oscura ráfaga de pasión. «Que tenga que quedarme quieto y ver cómo uno de mis hombres es sacrificado en una cruz romana, sin justicia y sin más juicio que aquella farsa. Negros dioses de Rilé, incluso a vosotros invocaría para la ruina y la destrucción de estos carniceros. Juro por el sin nombre que morirán hombres aullando por este acto, y Roma chillará como una mujer que pisa una víbora en la oscuridad.
Te conocía, amo, dijo Grom. El otro agachó la cabeza y se cubrió los ojos con un gesto de salvaje dolor. Sus ojos me perseguirán cuando yazca en el lecho de muerte. Sí, me conocía, y casi hasta el final. Leí en su mirada la esperanza de que pudiera ayudarle. Dioses y demonios, ¿va a sacrificar Roma a mi pueblo bajo mi misma mirada? Entonces no soy un rey, sino un perro. No tan alto en el nombre de todos los dioses, exclamó Grom con temor. Si esos romanos sospechasen que eres Brakman Mor, te clavarían en una cruz junto al otro. No tardarán en saberlo, respondió sombríamente el rey. Me he detenido aquí demasiado tiempo disfrazado de emisario, espiando a mis enemigos. Han pensado burlarse de mí, estos romanos, enmascarando su desprecio y su desdén bajo un refinado sarcasmo. Roma es cortés con los embajadores bárbaros, nos dan buenas casas en las que morar, nos ofrecen sus esclavos, consienten nuestra lujuria por las mujeres, el oro, el vino y el juego, pero en todo momento se ríen de nosotros. Su misma cortesía es un insulto y a veces, como hoy, el desprecio sale a la superficie. Me he percatado de su cebo, he permanecido imperturbable, sereno, y me he tragado sus estudiados insultos. Pero esto, por los demonios del infierno, esto va más allá de la resistencia humana. Mi gente vuelve la mirada hacia mí, si le fallo tan siquiera a uno, incluso a los de menor rango de mi pueblo, ¿quién les ayudará? ¿A quién se dirigirán? Por los dioses, responderé a las mofas de estos perros romanos, con negras flechas y acero afilado. Y el jefe del penacho, Grom se refería al gobernador y su voz gutural atronó con sed de sangre. Morirá, y hizo aparecer un arma de acero. Bran frunció el ceño. Es más fácil decirlo que hacerlo, morirá. Pero ¿cómo puedo llegar a él? Durante el día su guardia germánica se mantiene a su espalda. Por la noche vigilan puertas y ventanas. Tiene muchos enemigos, tanto romanos como bárbaros. Muchos britanos le cortarían la garganta con placer. Grom agarró la ropa de Bran, tartamudeando con tan fiero ímpetu, como para quebrar las ligaduras de sus problemas para comunicarse. Déjame ir, amo, mi vida no vale nada, acabaré con él en medio de sus guerreros. Bran sonrió con ferocidad y palmeó los hombros del gigante, con una fuerza que habría hecho caer a un hombre de menor fuerza. No, viejo perro de guerra, te necesito demasiado. No desperdiciarás tu vida inútilmente. Suya podría leer la intención en tu mirada. Además, las jabalinas de esos teutones te alcanzarían antes de que pudieras llegar a él. No acabaremos con ese romano con una daga en la oscuridad, ni por el veneno en la copa, ni por una flecha en una emboscada. El rey se giró y caminó un momento, con la mente sumida en sus pensamientos. Sus ojos se enturbieron lentamente, con una idea tan temible que no la expresó en voz alta al expectante guerrero. He llegado a familiarizarme de alguna manera con el laberinto de la política romana durante mi estancia en este yermo de lodo y mármol, dijo. Durante una guerra en el muro, Titus Suya, como gobernador de esta provincia, se supone que debe apresurarse a ir con sus centurias. Pero este Suya no lo hace. No es un cobarde, pero incluso los más valientes evitan ciertas cosas. Todo hombre, aun siendo valeroso, tiene su miedo particular. Envía en su lugar a Cassius Camillus, que en tiempos de paz patrulla los pantanos del oeste, para evitar que los britanos traspasen la frontera, y Suya toma su lugar en la torre de Trajano. Se dio la vuelta y agarró a Grom con sus dedos acerados. Grom, toma el corcel grana y cabalga al norte. Que no crezca la hierba bajo los cascos del caballo. Cabalga hasta Cormac na Cantac y dile que arrase la frontera con espada y antorcha. Que sus salvajes gaélicos sacien su sed en matanza. Iré con él más tarde, pero primero tengo asuntos en el oeste. Los negros ojos de Grom brillaron e hizo un gesto apasionado con su mano retorcida, un instintivo movimiento de salvajismo. Bran sacó un pesado sello de bronce de dentro de su túnica. Este es mi salvoconducto como emisario en la corte romana, dijo con gravedad.
Te abrirá todas las puertas entre esta casa y Baldor. Por si algún oficial te interroga demasiado, toma. Tras alzar la tapa de un cofre reforzado de hierro, Bran sacó una pequeña y pesada bolsa de cuero que puso en las manos del guerrero. Cuando todas las llaves fallen en una puerta, dijo, inténtalo con una llave de oro. Vete ahora. No hubo despedidas ceremoniosas entre el rey bárbaro y su vasallo bárbaro. Gron alzó el brazo en un gesto de homenaje. Después se dio la vuelta, saliendo con premura. Bran caminó hasta una ventana con barrotes y miró hacia las calles iluminadas por la luz de la luna. «Esperaré hasta que la luna se ponga», murmuró sombríamente. «Después tomaré el camino al infierno, pero antes tengo deudas que pagar». El furtivo entrechocar de unos cascos de caballo sobre el enlosado llegó hasta él. «Con el salvoconducto y el oro, ni Roma puede detener a un salteador picto», murmuró el rey. «Ahora dormiré hasta que se ponga la luna». Con un gruñido hacia los frisos de mármol y las columnas acanaladas como símbolos de Roma, se echó sobre un diván, del que había desgarrado hacía mucho impacientemente los cojines y el revestimiento de seda, por ser demasiado suaves para su endurecido cuerpo. El odio y el oscuro sentimiento de venganza hervían en su interior. Aún así se quedó dormido al instante. La primera lección que había aprendido en su amarga y dura vida fue a dormir en cualquier momento que pudiera, como un lobo que duerme en una zona de caza. Generalmente su sopor era ligero y sin sueños, como el de una pantera, pero esta noche fue distinto. Se hundió en las mudillidas profundidades grises del sueño, en un neblinoso reino de las sombras fuera del tiempo, en las que se encontró con la forma alta, delgada y de barba canosa de Gonar, el sacerdote de la luna, el primer consejero del rey. Y Bran quedó espantado, puesto que el rostro de Gonar estaba blanco como la nieve y se agitaba febrilmente. Bran bien podría haberse quedado paralizado, pues en todos los años de su vida jamás había visto a Gonar el sabio mostrar signos de temor. «¿Qué ocurre ahora, viejo?», preguntó el rey. «¿Va todo bien en Baldor?» «Todo va bien en Baldor, donde mi cuerpo yace durmiendo», respondió el viejo Gonar. «He venido a batallar contigo por tu alma a través del vacío. Rey, estás loco por ese pensamiento que anida en tu mente». «Gonar», respondió Bran sombríamente, «en este día me quedé quieto y observé cómo uno de mis hombres moría en la cruz. No sé cuál era su nombre ni su rango. Me da igual. Podría haber sido uno de mis leales guerreros desconocidos. Podría haber sido un forajido. Solo sé que era de los míos. Los primeros aromas que conoció fueron los aromas del brezo. La primera luz que vio fue la salida del sol en las colinas pictas. Me pertenecía a mí, no a Roma. Si el castigo era justo, nadie salvo yo debería haberlo llevado a cabo. Si debía ser juzgado, nadie salvo yo debería haber sido su juez. La misma sangre corría por nuestras venas, el mismo fuego enloquecía nuestra mente. En la infancia escuchamos los mismos relatos, y en la juventud cantamos las mismas viejas canciones. Estaba atado a mis sentimientos, como cada hombre y cada mujer y cada niño del país de los pictos lo está. Era mi labor protegerle, ahora mi labor es vengarle. «Pero en el nombre de los dioses, Bran», protestó el mago, «lleva a cabo tu venganza de otra manera. Vuelve al brezal, convoca a tus guerreros, únete a Cormac y sus gaélicos, y riega con un mar de sangre y fuego toda la longitud del gran muro». «Haré todo eso», contestó Bran con amargura, «pero ahora tendré una venganza como jamás Roma hubo soñado. ¿Qué saben ellos de los misterios de esta antigua isla, que albergaba una extraña vida, antes que Roma se alzase sobre las marismas del Tíber? Bran, hay armas que es una locura usar, incluso contra Roma». Bran lanzó un ladrido corto y áspero, como el de un chacal. «Oh, no hay armas como no usaría contra Roma. Tengo la espada contra la pared, por la sangre de los demonios. He luchado a Roma contra mi nobleza. Soy un rey bárbaro con una capa de piel de lobo y una corona de hierro, luchando con mi puñado de arcos y lanzas rotas contra la reina del mundo. ¿Qué tengo? Las colinas del brezal, cabañas de zarza,
las lanzas de mis desgrañados compatriotas, y combato a Roma, con sus legiones acorazadas, sus amplias y fértiles llanuras y ricos mares, sus montañas y sus ríos, y sus resplandecientes ciudades, su riqueza, su acero, su oro, su maestría y su ira. Lucho contra ella con acero y fuego, y con la sutileza y la traición, con la espina en el pie, la víbora en el sendero, el veneno en la copa, la daga en la oscuridad. Sí, su voz se tornó más sombría, y con los gusanos de la tierra. Pero es una locura, gritó Gunnar. Te pondrás en peligro al intentar tu plan. Bajarás al infierno y no retornarás. ¿Qué será de tu pueblo entonces? Si no puedo servirle, sería mejor morir, gruñó el rey. Pero no puedes llegar a los seres que buscas, gritó Gunnar. Han morado apartados durante incontables centurias. No hay puerta por la que puedas llegar hasta ellos. Hace mucho tiempo que cortaron las ligaduras que los ataban al mundo que conocemos. Hace mucho, respondió Bran sombríamente. Me contaste que nada en el universo estaba separado del río de la vida. Un dicho verdadero que a menudo he visto como evidente. Ninguna raza, ninguna forma de vida está separada del tejido, en algún modo, del resto de la vida y el mundo. En alguna parte hay una fina conexión entre aquellos que busco y el mundo que conozco. Y en alguna parte hay una puerta, y en alguna parte entre los sombríos pantanos del oeste la encontraré. Un desnudo horror inundó los ojos de Gunnar y respondió con un grito. Infortunio, 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 para el país de los pictos. Infortunio para el reino no nacido. Infortunio, negro infortunio, para los hijos de los hombres. Infortunio, infortunio. Bran se despertó en una habitación en sombras y con la luz de las estrellas atravesando la ventana con barrotes. La luna se había escondido a la vista, aunque su resplandor aún era débilmente visible por encima de los tejados de las casas. El recuerdo de su sueño le agitó y maldijo para sí mismo. Levantándose se quitó la túnica y la capa, se vistió con una oscura cota de malla y se colgó espada y puñal. Yendo de nuevo hasta el baúl con refuerzos de hierro, levantó varias bolsas compactas y vació su tintineante contenido en la bolsa de cuero de su fajín. Entonces, enrollándose su amplia capa alrededor, abandonó la casa en silencio. Ningún sirviente le estaba espiando. Había rehusado con impaciencia la oferta de esclavos que la política de Roma proveía a sus emisarios bárbaros. El nudoso Gron había atendido todas las simples necesidades de Bran. Los establos estaban frente al patio. Tras tantear durante un momento en la oscuridad, posó su mano sobre la nariz de un enorme semental que relinchó al reconocerle. Trabajando sin una luz, embridó y ensilló la enorme bestia y pasó desde el patio a una calle de sombras guiándole. La luna se había puesto. Al borde las oscilantes sombras se ensanchaban a lo largo del muro occidental. El silencio se había apoderado de los palacios de mármol y las chozas de barro de Evocracum bajo las frías estrellas. Bran se tocó la bolsa que llevaba en el fajín, que pesaba por el oro acuñado con el sello de Roma. Había venido a Eboracum, haciéndose pasar por un emisario del país de los pictos, para actuar como espía, pero al ser un bárbaro, no había sido capaz de representar su papel con la distante formalidad y la calmada dignidad. Mantenía un recuerdo tumultuoso de festines salvajes, donde el vino manaba desde fuentes, de mujeres romanas de blancos pechos, que saciadas de amantes civilizados, parecían más que favorables a un viril bárbaro, de juegos de gladiadores y de otros juegos donde el dado rotaba y tintineaba, y grandes sumas de oro cambiaban de manos. Había bebido profusamente y apostado temerariamente, según la costumbre de los bárbaros, y había tenido una notable racha de suerte, a pesar de la indiferencia con la que ganaba o perdía el oro. El oro para los pictos era como el polvo que se derramaba entre sus dedos. En su tierra no era necesario, pero había aprendido sobre su poder en las lindes de la civilización. Casi bajo la sombra del muro noroeste vio sobresalir la gran torre de vigilancia por delante de él, que estaba conectada y apoyada contra el muro exterior.
Una esquina de la almenada fortaleza, la más alejada del muro, servía como mazmorra. Bran dejó su caballo en un callejón oscuro, con las riendas sueltas sobre el suelo, y penetró con tanto sigilo como un lobo al acecho en las sombras de la fortaleza. El joven oficial Valerius fue despertado de su sueño ligero e inquieto por un sonido furtivo en la ventana con barrotes. Se incorporó, maldiciendo en voz baja mientras la débil luz de la luna remarcaba los barrotes sobre la piedra desnuda del suelo y le recordaba su desgracia. Bien, en pocos días, reflexionaba, estaría fuera de ella. Suya no sería demasiado severo con un hombre con sus conexiones. Después que cualquier hombre o mujer se burlase de él, maldito sea aquel picto insolente. Pero un momento, pensó repentinamente recordando que era ese sonido que le había despertado. Sss, era una voz desde la ventana. ¿Por qué tanto secretismo? Difícilmente sería un enemigo. Aunque, ¿por qué habría de ser un amigo? Valerius se levantó y cruzó la celda, acercándose a la ventana. En el exterior, todo estaba en penumbra, a la luz de las estrellas, y tan solo percibió una sombra borrosa cerca de la ventana. ¿Quién eres? Se inclinó para acercarse a los barrotes, forzando la vista en la oscuridad. La respuesta fue un gruñido como la brisa de un lobo y el destello del acero a la luz de las estrellas. Valerius cayó hacia atrás desde la ventana y se estrelló contra el suelo, aferrándose la garganta con un horrible gorjeo mientras trataba de lanzar un grito. La sangre se derramaba entre sus dedos, formando un charco alrededor de su cuerpo crispado que reflejaba la tenue luz de las estrellas con un tono rojizo y apagado. Afuera Bran se alejó escabulléndose como una sombra, sin detenerse a mirar dentro de la celda. Un minuto más y los guardias doblarían la esquina en su rutina regular. Incluso ahora escuchaba el calculado caminar de sus pies claveteados. Antes de que aparecieran a la vista se había desvanecido y los guardias se agruparon imperturbables junto a la ventana de la celda, sin sospechar que un cadáver yacía en el suelo del interior. Bran cabalgó hasta la pequeña puerta del muro occidental, sin ser molestado por la guardia nocturna. ¿Qué miedo iban a tener de una invasión extranjera a Eboracum? Y ciertos ladrones y secuestradores de mujeres bien organizados hacían que para la guardia fuera muy rentable no ser demasiado vigilantes. Pero el único guardia de la puerta occidental, sus compañeros yacían ebrios en un burdel cercano, alzó la lanza y le berrió a Bran para que se detuviese y dijera quién era. El picto cabalgó en silencio hasta acercarse, oculto por la capa de oscuridad. Al romano le pareció tan borroso e indeterminado que solo fue consciente del centelleo de sus ojos en la oscuridad. Pero Bran alzó la mano contra la luz de las estrellas y el soldado captó el destello del oro. En la otra mano vio un largo resplandor de acero. El soldado comprendió y no dudó en la elección entre un soborno de oro o una lucha a muerte con un jinete desconocido que era aparentemente un bárbaro de algún tipo. Bajó la lanza con un gruñido y abrió la puerta. Bran cabalgó a través de ella, lanzando un puñado de monedas al romano. Cayeron alrededor de sus pies, como una lluvia dorada, resonando contra las baldosas. Se inclinó con avaricia para recogerlas, y Bran Mak cabalgó hacia el oeste, como un espectro deslizándose en la noche. Capítulo 3. Bran Mak llegó hasta los sombríos pantanos del oeste. Un viento frío soplaba sobre el encapotado yermo, y unas cuantas garzas aleteaban pesadamente contra el cielo plomizo. Los altos juncos y los hierbajos del marjal se agitaban en quebradas ondulaciones, y entre la desolación de los yermos, algunas tranquilas ciénagas reflejaban la pesada luz. Aquí y allí se alzaban a intervalos curiosamente regulares sobre el nivel general unos montículos, y Bran vio contra el sombrío cielo una fantasmal procesión de monolitos, menhires, alzados por qué desconocidas manos. Como una borrosa traza azul, hacia el oeste se encontraban las laderas que más allá del horizonte se elevaban hasta convertirse en las salvajes montañas de Gales, donde aún moraban salvajes tribus célticas.
hombres de fieros ojos azules que no conocían el yugo de Roma. Una hilera de torres de vigilancia bien guarnecidas les mantenían a raya. Incluso ahora, lejos de los páramos, Bran distinguió la inexpugnable fortaleza que los hombres llamaban la Torre de Trajano. Estos estériles baldíos parecían el sombrío triunfo de la devastación, aunque no carecían por completo de vida humana. Bran se encontró con los silenciosos hombres de los pantanos, reticentes, de ojos y cabellos oscuros, que hablaban una extraña mezcla de lenguas cuyos elementos entremezclados hacía mucho habían perdido sus pristinas fuentes propias. Bran reconoció cierta afinidad consigo mismo en aquellas gentes, pero les contempló con el desdén de un patricio de pura sangre por la gente de razas mestizas. No es que la gente común de Caledonia fuera de pura sangre, tenía el fornido cuerpo y los enormes miembros de alguna primitiva raza teutónica que se había abierto paso hacia el extremo norte de la isla, incluso antes de que la conquista celta de Britania se hubiera completado y hubiesen sido absorbidos por los celtas. Pero los caudillos del pueblo de Bran mantenían su sangre intacta desde el comienzo de los tiempos, y él mismo era un picto pura sangre de la vieja raza. Pero aquellos hombres de los pantanos, sometidos sucesivamente por los conquistadores britanos, gaélicos y romanos, habían adquirido la sangre de cada uno, y en el proceso casi habían olvidado su lengua original y su linaje. La raza de la que provenía Bran era muy antigua, pues se había extendido por Europa occidental en un vasto imperio oscuro, antes de la llegada de los arios, cuando los ancestros de los celtas, los helenos y los germanos eran un solo pueblo original, antes de los días de su disgregación tribal y su migración al oeste. Tan solo en Caledonia, musitaba Bran, había resistido su gente la marea de la conquista aria. Había oído hablar de un pueblo picto llamado vasco, que entre los peñascos de los Pirineos decían ser una raza inconquistable. Pero él sabía que habían pagado tributo durante centurias a los ancestros de los gaélicos, antes de que aquellos conquistadores celtas abandonaran sus reinos montañosos y desplegaran velas hacia Irlanda. Solo los pictos de Caledonia permanecieron libres y se habían disgregado en pequeñas tribus enemistadas. Él era el primero al que se conocía como rey en 500 años, el comienzo de una nueva dinastía. No, el renacer de una antigua dinastía bajo un nuevo nombre. Entre los mismos colmillos de Roma tenían sus sueños imperiales. Vagabundeó a través de los pantanos buscando una puerta. No dijo nada acerca de su búsqueda a los hombres de ojos oscuros de las ciénagas. Le contaron las noticias que corrían de boca en boca, una historia sobre guerra en el norte, del son de las gaitas de guerra a lo largo del serpenteante muro, de hogueras arracimadas en el brezal, de llama y humo y rapiña y de espadas gaélicas, saciéndose en el carmesí de la matanza. Las águilas de las legiones se estaban moviendo hacia el norte y la antigua carretera resonaba con el paso acompasado de los pies revestidos de hierro, y Bran, en los pantanos del oeste, se reía muy complacido. En Eboracum, Titus Suya dio la orden secreta de buscar al emisario picto con nombre gaélico, que había caído bajo sospecha y que se había desvanecido la noche en la que el joven Valerius fue encontrado muerto en su celda con la garganta desgarrada. Suya sintió que este súbito estallido de la llama de la guerra en el muro estaba conectado estrechamente con la ejecución del condenado criminal picto, y puso a su red de espías a trabajar, aunque estaba seguro de que Parnat mac Odna estaba en ese momento más allá de su alcance. Se preparó para salir de Eboracum, pero no acompañaría a la considerable fuerza de legionarios que había enviado al norte. Suya era un hombre valiente, pero cada hombre tiene su propio temor, y el de Suya era Cormac Nac Cognac, el príncipe gaélico de pelo oscuro, que había jurado arrancar el corazón del gobernador y comérselo crudo. Así que Suya cabalgó con su omnipresente guardia personal hacia el oeste, donde estaba la torre de Trajano, con su belicoso comandante, Caius Camillus, quien disfrutaba como con ninguna otra cosa tomando el lugar de su superior, cuando las rojizas olas de la guerra bañaban los pies del muro. Unos políticos arteros,
pero el legado de Roma raramente visitaba la lejana isla, y gracias a su riqueza e intrigas, Titus Sulla era el mayor poder en Britania. Y Bran, que sabía todo esto, aguardó con paciencia su llegada, en una choza desierta que había tomado como morada. Un atardecer grisáceo, mientras atravesaba a pie los marjales, una adusta figura oscuramente recortada contra el tenue fuego carmesí del anochecer, sintió la increíble antigüedad de la tierra durmiente, mientras caminaba como el último hombre tras el final del mundo. Así finalmente vio señales de vida humana, una choza grisácea de zarza y barro, situada en un recodo lleno de juncos del pantano. Una mujer le saludó desde la puerta abierta, y los serios ojos de Bran se estrecharon por una oscura sospecha. La mujer no era vieja, aunque la maligna sabiduría de las edades se reflejaba en sus ojos. Sus ropas eran andrajosas y escasas. Sus negros rizos se enredaban despeinados, proporcionándola un aspecto de salvajismo, en consonancia con los alrededores. Sus labios encarnados se reían, pero no había alegría en su risa, solo una traza de burla. Y tras los labios, sus dientes se mostraban afilados y puntiagudos como colmillos. «Entrad, señor», dijo, «si no teméis compartir el techo de la bruja de Dagonmore». Bran entró en silencio y se sentó sobre un banco roto, mientras la mujer se ocupaba de la escasa comida que se estaba cocinando sobre un fuego en el miserable hogar. Él estudió sus ágiles y serpenteantes movimientos. Las orejas eran casi puntiagudas, los ojos amarillentos extrañamente sesgados. «¿Qué buscáis en los pantanos, mi señor?», preguntó, volviéndose hacia él con un elástico giro de todo su cuerpo. «Busco una puerta», respondió, con la barbilla apoyada sobre el puño. «Tengo una canción que cantar a los gusanos de la tierra». Se enderezó de golpe y una jarra se le cayó de las manos para hacerse añicos sobre el hogar. Unas palabras dañinas, incluso dichas al azar, tartamudeó. «No las he dicho por casualidad, sino con intención», respondió él. Ella sacudió la cabeza. «No sé lo que quieres decir». «Lo sabes muy bien», replicó. «Sí, lo sabes bien, muy bien. Mi raza es muy antigua. Reinaron en Britania antes de que la nación de los celtas y los helenos hubieran sido paridas del útero de los pueblos. Pero mi pueblo no fue la primera en Britania. Por las manchas de tu piel, por los sesgados de tus ojos, por las marcas de tus venas, hablo con total conocimiento e intención». Ella permaneció durante un momento en silencio, con los labios sonrientes pero con el rostro inescrutable. «Hombre, ¿sois un loco?», preguntó, «que en vuestra locura venís buscando aquello de que los hombres más fuertes huyeron, aullando en tiempos remotos». «Busco una venganza», respondió, «que solo puede ser consumada por aquellos a los que busco». Ella sacudió la cabeza. «¿Habéis escuchado el canto de un pájaro? ¿Habéis tenido sueños vacíos?» «He escuchado el siseo de una víbora», gruñó, «y no sueño. Basta de tejer palabras. Vengo en busca de un nexo entre dos mundos. Lo he encontrado». «No necesito mentiros más, hombre del norte», respondió la mujer. «Aquellos a los que buscas moran bajo las durmientes colinas. Se han alejado más y más del mundo que conocéis. Pero aún merodean por la noche para apoderarse de las mujeres que se quedan en los páramos», dijo él con la mirada fija en sus ojos sesgados. Ella se rió con malicia. «¿Qué queréis de mí? Que me lleves hasta ellos». Ella echó la cabeza hacia atrás con una carcajada de desdén. Su mano izquierda se apretó con el hierro sobre la pechera de la escasa ropa de ella, y la diestra se acercó a su empuñadura. Ella se rió en su cara. «Golpea y condénate, mi lobo del norte. ¿Piensas que una vida como la mía es tan dulce que me aferraría a ella, como un bebé al pecho?» Su mano se apartó. «Tienes razón. Las amenazas son una estupidez. Compraré tu ayuda». «¿Cómo?», la risueña voz zumbó con burla. Bran abrió su bolsa y dejó caer sobre su palma ahuecada una corriente de oro. Más riquezas de las que los hombres del pantano hayan soñado jamás. Ella se rió de nuevo. «¿Qué es para mí ese herrumbroso metal? Guárdalo para alguna mujer romana de pechos blancos que jugará a traicionar por ti. Nombra un precio», urgió, «la cabeza de un enemigo. Por la sangre de mis venas, con su herencia de un odio ancestral,
¿Quién es mi enemigo salvo tú? Ella se rió y saltando golpeó como un gato, pero su daga se partió sobre la malla que había bajo la túnica y se la quitó de encima con un desdeñoso giro de muñeca que la lanzó desbaratada sobre el suelo cubierto de hierba. Allí tirada se rió de él. Te daré un precio entonces, mi lobo, y puede que en los días que se están por venir maldigas la armadura que quebró la daga de Atla. Se levantó y se acercó a él. Sus perturbadoramente largas manos se cerraron con furia sobre su túnica. Te lo diré, Bran el Negro, rey de Caledonia. Oh, te conocí cuando llegaste a mi choza, con tu pelo negro y tus fríos ojos. Te guiaré hasta las puertas del infierno si lo deseas, y el precio será los besos de un rey. Como ha sido mi maldita y amarga vida, yo, a quien los hombres detestan y temen, no he conocido el amor de los hombres, el abrazo de unos brazos fuertes, el ardor de besos humanos. Yo, Atla, la mujer lobo de los pantanos, que he conocido sino los vientos solitarios de las ciénagas, el sombrío fuego de los fríos crepúsculos, el susurrar de las hierbas de los marjales, los rostros que parpadean al mirarme desde el agua de las ciénagas, el caminar en la noche, cosas en la penumbra, el resplandor de ojos rojos, el horripilante murmullo de los seres sin nombre en la noche. Al menos soy medio humana. No he conocido la tristeza y el anhelo y la mísera melancolía y el triste dolor de la soledad. Dámelos, rey, dame tus fieros besos y tu hiriente abrazo de bárbaro. Después, en los lúgubres años venideros mi corazón no será carcomido en vano por la envidia sobre las mujeres de blancos pechos de los hombres, puesto que tendré un recuerdo, unos pocos de ellos para poder jactarme, los besos de un rey, una noche de amor, oh rey, y te guiaré hasta las puertas del infierno. Bran la miró sombríamente, se adelantó y la agarró del brazo con sus férreos dedos. Tuvo un estremecimiento involuntario al sentir el tacto de su lisa piel. Asintió lentamente y acercándola a él, se forzó a inclinar la cabeza para encontrarse con sus labios dispuestos. Capítulo 4. La fría neblina del alba envolvió al rey Bran como un sudario. Se volvió hacia la mujer cuyos ojos rasgados brillaban en la grisácea penumbra. «Cumple tu parte del trato», dijo con rudeza. «Buscaba un nexo entre los mundos y lo he encontrado en ti. Busco la única cosa sagrada para ellos. Será la llave que abra la puerta que permanece oculta entre yo y ellos. Dime ahora cómo puedo llegar a ella». «Lo haré». Los rojos labios sonrieron terriblemente. «Ve al montículo que los hombres llaman el túmulo de Dagón. Aparta las piedras que bloquean la entrada y penetra en la bóveda del montículo. El suelo de la cámara está conformado por 7 grandes piedras, 6 agrupadas alrededor de la séptima. Alza la piedra central y verás». «¿Encontraré la piedra negra?», preguntó. «El túmulo de Dagón es la puerta de la piedra negra», respondió ella, «si te atreves a seguir la senda. Estará bien guardado el símbolo». Aflojó inconscientemente la hoja en su vaina, sus rojos labios se curvaron con sorna. «Si te encuentras a cualquiera en la senda morirás como ningún mortal ha muerto durante largos siglos. La piedra no está guardada, como los hombres guardan sus tesoros. ¿Por qué debería guardar lo que un hombre jamás ha buscado? Quizá ellos estén cerca, quizá no. Es un riesgo que debes tomar si deseas la piedra. Ten cuidado, rey de los Pictos. Recuerda que fue tu gente hace mucho tiempo la que cortó los hilos que los ataba a la vida humana. Eran casi humanos entonces, se extendían sobre la tierra y conocían la luz del sol. Ahora han sido expulsados, no conocen la luz del sol y rehuyen la luz de la luna. Odian incluso la luz de las estrellas. Lejos han sido expulsados lejos, quienes podrían haberse convertido en hombres en algún momento, salvo por las lanzas de tus ancestros». El cielo estaba cubierto por una niebla gris, a través de la que el sol brillaba amarillo y frío cuando Bran llegó al túmulo de Dagón, un montículo redondeado con matas de hierbas de un curioso aspecto fungoso. La parte oriental del montículo mostraba la entrada a un túnel de piedra toscamente construido que penetraba en el túmulo de manera evidente. Una gran piedra bloqueaba la entrada a la tumba. Bran presionó los afilados bordes y ejerció toda su fuerza. Continuó inamovible. Sacó la espada y escarbó con la hoja entre la piedra y su apoyo.
Usando la espada como palanca, operó con cuidado y se las arregló para aflojar la piedra y apartarla a un lado. Un desagradable hedor a sepultura manó por la abertura y la tenue luz solar pareció iluminar menos la caverna, como si la abertura estuviese contaminada por la repugnante oscuridad que se adhería allí. Espada en mano, preparado para no sabía qué, Bran fue tanteando por el camino a través del túnel, que era largo y estrecho, construido con pesadas piedras unidas y demasiado bajo para permanecer erguido. O sus ojos se acostumbraron de alguna manera a la oscuridad, o la oscuridad fue, después de todo, vencida por la luz del sol que se filtraba a través de la entrada. De cualquier manera, llegó a una baja cámara circular y fue capaz de percibir su forma de cúpula. Aquí, sin duda, en tiempos antiguos, habían reposado los huesos de aquel para quien las piedras de la tumba habían sido unidas y cubiertas de tierra por encima, pero ahora no quedaba ningún vestigio de aquellos huesos sobre el suelo. Inclinándose mucho y forzando la vista, Bran percibió el extraño y sorprendente patrón de aquel suelo. 6 losas bien cortadas, rodeando una séptima piedra de 6 lados. Introdujo la punta de su espada en una grieta y la separó con cuidado. El borde de la piedra central se inclinó ligeramente hacia arriba. Un poco de esfuerzo y la alzó para apoyarla contra la pared curva. Forzando la mirada hacia abajo, solo distinguió la enorme negrura de un pozo oscuro, con pequeños y desgastados escalones que se dirigían hacia el fondo y desaparecían de la vista. No dudó. A pesar de que la piel entre sus hombros se estremecía curiosamente, se sumergió en el abismo y sintió como la tenaz negrura se lo tragaba. Tanteando hacia abajo, sintió como sus pies resbalaban y se tambaleaban sobre los escalones, demasiado pequeños para pies humanos. Mantuvo el equilibrio con una mano apretada fuertemente contra el lateral del pozo, evitando la caída hacia las profundidades desconocidas y sin iluminar. Los escalones estaban tallados en la roca viva, aunque estaban muy desgastados. Cuanto más avanzaba, menos parecían escalones, sino meras protuberancias de piedra erosionada. Entonces la dirección del pozo cambió abruptamente. Aún descendía, pero con una inclinación menor que le permitía caminar con los codos apoyados contra los laterales de la oquedad y la cabeza inclinada bajo el techo arqueado. Los escalones se habían terminado totalmente y la piedra parecía limosa al tacto, como la guarida de una serpiente. ¿Qué seres, se preguntó Bran, se habían deslizado arriba y abajo por este túnel oblicuo y durante cuántos siglos? El túnel se estrechó hasta que Bran encontró demasiada dificultad para meterse por él. Se tumbó sobre la espalda y se ayudó con las manos, con los pies por delante. Aunque sabía que se estaba hundiendo más y más profundo en las entrañas de la tierra, no se atrevió a considerar cuán lejos estaba por debajo de la superficie. Entonces por delante, un débil resplandor fantasmal tiñó la negrura abismal. Sonrió despiadadamente y sin alegría. Si ellos caían súbitamente sobre él, ¿cómo podría luchar en un corredor tan estrecho? Pero había dejado el sentimiento de temor tras él cuando comenzó este infernal desafío. Continuó arrastrándose sin pensar en otra cosa que en su objetivo, y finalmente llegó a un vasto espacio donde podía mantenerse en pie. No podía ver el techo del lugar, pero tuvo una sensación de vertiginosa inmensidad. La negrura le oprimía desde todas partes, y tras él podía ver la entrada al corredor del que acababa de salir, un pozo oscuro en la negrura. Pero frente a él, un extraño fulgor espeluznante relucía alrededor de un siniestro altar, construido con calaveras humanas. No podía determinar la fuente de aquella luz, pero sobre el altar se encontraba un siniestro objeto negro, como la noche, la piedra negra. Bran no perdió tiempo en dar las gracias porque los guardianes de la siniestra reliquia no estuvieran cerca. Alzó la piedra y sujetándola bajo el brazo izquierdo, se arrastró por el corredor. Cuando un hombre da la espalda al peligro, su húmeda amenaza se cierne con más horror que cuando se avanza de frente a ella. Así pues, Bran, reptando de vuelta por el tenebroso pasadizo, con su abominable recompensa, sintió la oscuridad cernirse sobre él y escabullirse tras él, sonriendo con colmillos goteantes. Un sudor frío perló su cuerpo y apuró lo mejor de sus habilidades
forzando el oído por si algún sigiloso sonido traicionaba a las sombras que estaban tras él. Le recorrieron fuertes estremecimientos, a pesar de todo, y el vello de su nuca se erizó como si un viento frío soplara a su espalda. Cuando alcanzó el primero de los pequeños escalones sintió como si hubiese alcanzado las fronteras exteriores del mundo mortal. Lo subió, tambaleándose y resbalando, y con un profundo suspiro de alivio, salió a la tumba, cuya penumbra espectral parecía el brillo del mediodía en comparación con las profundidades estigias que acababa de atravesar. Recolocó la piedra central y caminó hasta la luz del día, y jamás le resultó tan gratificante el frío amarillo del sol, pues disipó las sombras de oscuras pesadillas aladas de miedo y locura que parecían haberle atormentado en las negras profundidades. Empujó la enorme roca que cerraba la entrada de vuelta a su lugar, y recogiendo la capa que había dejado en la entrada de la tumba, la enrolló alrededor de la piedra negra y se marchó corriendo, con una fuerte repulsión y aversión sacudiendo su alma y dando alas a sus zancadas. Un silencio grisáceo anidaba sobre la tierra. Estaba tan desolada como el lado oculto de la luna. Aún así, Bran sintió el latir de la vida bajo sus pies en la tierra parda, durmiendo. Pero ¿en qué momento despertaría? ¿Y en qué horrible forma? Llegó a través de los altos juncos que ocultaban la tranquila ciénaga que los hombres llamaban el pantano de Tacón, y la más ligera onda agitaba la fría agua azulada para dar evidencia del abominable monstruo que la leyenda contaba que moraba a su interior. Bran examinó el silencioso paisaje de cerca. Confió en el instinto de su alma salvaje para saber si unos ojos ocultos tenían fija su mirada letal sobre él, y no encontró respuesta. Estaba tan solo como si fuese el último hombre vivo sobre la tierra. Desenvolvió con rapidez la piedra negra, y mientras yacía en sus manos como un sólido bloque de oscuridad, no trató de aprender el secreto de su composición ni examinar los crípticos caracteres tallados a su alrededor. La sopesó en sus manos y calculando la distancia la lanzó lejos y cayó justo en el centro de la laguna. Una plomiza salpicadura y las aguas se cerraron sobre ella. Hubo un momento de brillantes destellos en el lecho del lago. Después la superficie azulada se extendió plácida y sin alteraciones de nuevo. Capítulo 5. La mujer lobo se volvió con rapidez cuando Bran se aproximó a su puerta. Sus ojos rasgados se ensancharon. «Tú, y vivo, y cuerdo. He estado en el infierno y he regresado», gruñó. «Lo que es más, tengo lo que fui a buscar». «La piedra negra», gritó. «¿Realmente osaste robarla? ¿Dónde está?» «No importa, pero la pasada noche mi caballo relinchó en su establo y escuché algo crujir bajo sus cascos al patear que no era la pared de la cuadra. Y había sangre en sus cascos cuando fui a ver. También sangre sobre el suelo del establo, y escuché sonidos furtivos en la noche y ruidos bajo la tierra de mi suelo, como si unos gusanos estuvieran escarbando en lo profundo de la tierra. Ellos saben que robé su piedra. Me has traicionado». Ella sacudió la cabeza. «Guardo tu secreto. Ellos no necesitan mi palabra para conocerte. Cuanto más lejos se han retirado del mundo de los hombres, más han crecido sus poderes, en sorprendentes formas. Algún amanecer tu choza parecerá vacía, y los que se atreven a investigar no encontrarán nada, excepto pedazos de tierra sobre el polvo del suelo». Bran lanzó una sonrisa terrible. «No he planeado y me he esforzado para llegar tan lejos, para caer rogando a los pies de una alimaña. Si acaban conmigo en la noche, nunca sabrán qué ha ocurrido con su ídolo, o lo que sea para ellos. Quiero hablar con ellos». «¿Osarías venir conmigo y encontrarte con ellos en la noche?», preguntó ella. «Por el trueno de todos los dioses», rugió. «¿Quién eres tú para preguntarme si me atrevería? Condúceme hasta ellos y déjame negociar una venganza esta noche. La hora del castigo se acerca. Este día vi yelmos plateados y escudos brillantes reluciendo al otro lado de los pantanos. El nuevo comandante ha llegado a la torre de Trajano y Caius Camillus ha marchado al muro». Aquella noche el rey fue a través de la oscura desolación de las marismas con la silenciosa mujer lobo.
La noche era tan espesa y silenciosa, como si la tierra yaciera en un antiguo sueño. Las estrellas tintineaban vagamente, meros puntos rojizos que se abrían paso a través de la silenciosa penumbra. Su resplandor era más tenue que el brillo de los ojos de la mujer que estaba atada al rey. A Bran le asaltaron pensamientos extraños, vagos, titánicos, primigenios. Esta noche, extrañas conjunciones con las ciénagas removían su alma, y le preocuparon los sueños monstruosos de formas fantasmales veladas durante eones. Fue consciente de la inmensa edad de su raza. Ahora donde caminaba era un forajido y un extraño. Más había sido moldeado por reyes de ojos oscuros, que habían reinado desde antiguo. Los invasores celtas y romanos eran extraños a esta antigua isla frente a su pueblo. Aún así, su raza también había sido invasora, y había otra raza más antigua que la suya, una raza cuyo origen permanecía perdido y oculto, más allá del oscuro olvido de la antigüedad. Frente a ellos se cernía una hilera de colinas bajas, que formaban las estribaciones más orientales de aquellas cordilleras que se alejaban creciendo, hasta conformar las montañas de Gales. La mujer le condujo por lo que podría haber sido un camino de cabras, y se detuvo ante la amplia y oscura entrada de una cueva. Una puerta hacia aquellos a los que buscas, oh rey. Su risa resonó repleta de odio en la oscuridad. «¿Osarás entrar?» Los dedos de él se cerraron entre sus enmarañados rizos y le sacudió la cabeza con furia. «Preguntadme una vez si me atreveré», gruñó, «y tu cabeza y hombros dejarán de estar juntos. Condúceme». Su risa fue como un dulce veneno mortal. Entraron en la cueva y Bran entrechocó pedernal y acero. El resplandor de la yesca le mostró una amplia caverna polvorienta, en cuyo techo colgaban racimos de murciélagos. Encendió una antorcha y alzándola, exploró el sombrío escondrijo, sin ver más que polvo y vacío. «¿Dónde están?», gruñó. Ella le señaló hacia la parte trasera de la caverna y se apoyó contra la ruda pared, como si fuera por casualidad, pero la aguda mirada del rey captó el movimiento de sus manos apretando con fuerza una protuberancia. Él retrocedió, mientras un negro pozo redondeado se abrió súbitamente a sus pies. De nuevo su risa le golpeó como un afilado cuchillo de plata. Sostuvo la antorcha sobre la abertura y de nuevo vio desgastados escalones descendiendo. «Ellos no necesitan de esos escalones», dijo Atla. «Una vez lo hicieron, antes de que tu pueblo les empujara a la oscuridad, pero tú los necesitarás». Ella introdujo la antorcha en un nicho junto al pozo, y ésta arrojó una débil luz rojiza sobre la oscuridad de más abajo. Le hizo gestos señalando el pozo, y Bran aflojó la espada y descendió hacia el pasadizo. Mientras descendía hacia el misterio de la oscuridad, la luz se ocultó por encima de él y pensó durante un instante que Atla había tapado la abertura de nuevo. Entonces se dio cuenta de que ella descendía tras él. No fue un descenso largo. Bran sintió sus pies sobre el suelo sólido de manera abrupta. Atla se deslizó a su lado y permaneció en el atenuado círculo de luz que bajaba desde el pasadizo. Bran no podía ver los límites del lugar al que había llegado. «Muchas cuevas en estas colinas», dijo Atla con la voz sonando empequeñecida y extrañamente quebrada en inmensidad. «Son solo puertas hacia cuevas mayores que se encuentran por debajo. Al igual que las palabras y los escritos del hombre, son solo pequeñas indicaciones de las oscuras cavernas, de los turbios pensamientos que yacen por debajo y más allá». Y ahora Bran fue consciente de un movimiento en la penumbra. La oscuridad estaba repleta de ruidos furtivos distintos a los producidos a los pies humanos. Unas chispas comenzaron a resplandecer y flotar abruptamente en la oscuridad, como parpadeantes luciérnagas. Se acercaron hasta él hasta rodearle una amplia media luna, y más allá del anillo brillaban otras chispas. Un sólido mar de ellas, difuminándose en las sombras, hasta que las más lejanas no eran más que diminutos puntos luminosos. Y Bran supo que eran los ojos rasgados de los seres que habían venido a él en un número tal que su mente daba vueltas al contemplarlo, y la enormidad de la caverna.
Ahora que estaba frente a sus enemigos ancestrales, Bran no conoció el miedo. Sentía las oleadas de la terrible amenaza que emanaba de ellos, el espeluznante odio, la inhumana amenaza para cuerpo, mente y alma. Más que un miembro de una raza menos antigua, fue consciente de su posición, pero no tuvo miedo, aunque se enfrentaba al horror definitivo de los sueños y leyendas de su raza. Su sangre palpitaba con furia, pero era con la ardiente excitación del riesgo, no impulsada por el temor. «Oh, saben que tienes la piedra, oh rey», dijo Atla, y aunque él sabía que ella tenía miedo, aunque sentía su esfuerzo físico para controlar sus miembros temblorosos, no hubo titubeos de temor en su voz. «Estás en peligro mortal. Conocen a tu estirpe hace mucho. Oh, recuerdan los días en que sus ancestros eran hombres. No puedo salvarte. Ambos moriremos como ningún humano ha muerto desde hace 10 siglos. Háblales si lo deseas. Pueden comprender tu lengua, aunque puede que tú no entiendas la suya, pero no te servirá, eres humano y picto». Bran se rió, y el círculo de fuego que se cernía sobre él retrocedió ante el salvajismo de su risa, desenvainando su espada con un rechinar de acero que helaba el alma. Apoyó la espalda contra lo que esperaba fuese una pared de roca sólida. Se enfrentó a los ojos brillantes con la espada empuñada en la mano derecha y el puñal en la izquierda. Se rió como gruñe un lobo sediento de sangre. «Sí, gruñó, soy un picto, un hijo de aquellos guerreros que empujaron a vuestros bestiales ancestros con la paja ante la tormenta, quienes inundaron la tierra con vuestra sangre y alzaron vuestras calaveras como sacrificio a la mujer luna. Vosotros que huisteis hace tanto ante mi raza, osáis ahora gruñir a vuestro señor. Cubridme como una inundación si os atrevéis. Antes de que vuestros colmillos viperinos absorban mi vida, segaré vidas como si fueran trigo maduro. Con vuestras cabezas cortadas construiré una torre, y con vuestros cadáveres retorcidos alzaré un muro. Perros de la oscuridad, demonios del infierno, gusanos de la tierra, avanzad y tentad mi acero. Cuando la muerte me encuentre en esta oscura caverna, vuestros supervivientes aullarán por las veintenas de sus muertos, y vuestra piedra negra estará perdida para siempre, puesto que solo yo sé dónde está oculta, y ni todos los torturadores del infierno podrían arrancar el secreto de mis labios». Después siguió un tenso silencio. Bran se enfrentó a los destellos de la oscuridad, como un lobo acorralado, esperando la carga. A su lado la mujer, acobardada, con los ojos brillantes. Entonces, desde el silencioso anillo que se cernía más allá de la tenue luz de la antorcha, se alzó un abominable murmullo indefinido. Bran, aún estando dispuesto a cualquier cosa, se sorprendió. Dioses. ¿Era esa el habla de las criaturas que una vez fueron llamadas hombres? Atla se puso rígida, escuchando con atención. De sus labios surgieron las mismas sílabas abominables, y Bran, aunque ya conocía el espeluznante secreto de su ser, supo que no podría volver a tocarla, salvo con la aversión en el alma. Se volvió hacia él, con una extraña sonrisa curvando sus rojos labios tenuemente bajo la fantasmal luz. «Te temen, oh rey, por los negros secretos de R'hllyn. ¿Quién eres que el mismo infierno se acobarda ante ti? No tu acero, sino la cruel ferocidad de tu alma ha introducido un inusual temor en sus mentes extrañas. Pagarán cualquier precio por recuperar la piedra negra. Bien», Bran envainó sus armas. «Prometerán que no te molestarán por haberme ayudado». Y su voz canturrió como el ronroneo de un tigre salvaje. «Pondrán en mis manos a Titus Suya, el gobernador de Eboracum, que ahora está al mando de la torre de Trajano. Ellos pueden hacerlo. ¿Cómo? No lo sé, pero sé que en los días antiguos, cuando mi pueblo guerreaba con estos hijos de la noche, los bebés desaparecían desde las chozas vigiladas, y nadie veía a los ladrones llegar o irse. ¿Comprenden?». De nuevo se alzó el grave y aterrador sonido y Bran, que no tenía miedo de su ira, se estremeció con sus voces. «Ellos comprenden», dijo Atla. «Lleva la piedra negra hasta el anillo de Dagón, mañana por la noche, cuando la tierra esté cubierta por la negrura que precede al alba. Deja la piedra en el altar. Ellos llevarán allí a Titus Suya para ti. Confía en ellos. No han interferido en los asuntos humanos durante siglos, pero mantendrán su palabra».
Bran asintió y girándose subió por las escaleras con Atla muy cerca de él. Al llegar arriba se dio la vuelta y miró hacia abajo una vez más. Tan lejos como llegaba su mirada, flotaba un reluciente mar de rasgados ojos amarillentos que miraban hacia arriba. Pero los propietarios de aquellos ojos se mantenían cautelosamente fuera del tenue círculo de la luz de la antorcha, y no pudo ver nada de sus cuerpos. Su grave habla sisiante llegó hasta él y le hizo estremecerse, mientras su imaginación visualizaba no una multitud de criaturas bípedas, sino un enjambre, una miríada de bamboleantes serpientes, alzando sus miradas hacia él con sus brillantes ojos sin párpados. Se introdujo en la caverna superior, y Atla puso de nuevo en su lugar la piedra que bloqueaba la entrada. Se ajustaba a la entrada del pasadizo con sorprendente precisión. Bran fue incapaz de distinguir ninguna grieta en el aparentemente sólido suelo de la caverna. Atla hizo un movimiento para extinguir la antorcha, pero el rey la detuvo. «Manténla así hasta que salgamos de la cueva», gruñó. «Podemos tropezar con alguna víbora en la oscuridad». La odiosamente dulce risa de Atla se alzó enloquecida sobre la iluminada penumbra. Capítulo 6. No fue hasta cerca de la caída del sol cuando Bran llegó de nuevo a la laguna poblada de juncos del pantano de Dacón. Arrojando la capa y el cinturón de la espada al suelo, se despojó de sus cortos pantalones de cuero. Después sujetó su puñal desenvainado entre los dientes y se introdujo en el agua con la suave facilidad de una foca. Nadando con energía, llegó hasta el centro del pequeño lago y girándose, se dirigió hacia abajo. El pantano era más profundo de lo que había pensado. Parecía que nunca alcanzaría el fondo, y cuando lo hizo, sus manos no lograron encontrar al tacto lo que buscaba. Un rugido en los oídos le advirtió y nadó hasta la superficie. Tragando una profunda bocanada de aire fresco, buceó de nuevo, y otra vez su búsqueda no fue fructífera. Buscó una tercera vez en el fondo, y esta vez sus manos tocaron un objeto familiar en el cieno del lecho. Agarrándolo, nadó de regreso a la superficie. La piedra no era particularmente voluminosa, pero era pesada. Nadó sin prisa y súbitamente fue consciente de un curioso revuelo en las aguas de su alrededor, que no era causado por sus propios movimientos. Bajando el rostro por debajo de la superficie, trató de penetrar las azules profundidades con la mirada y creyó ver una borrosa sombra gigantesca acechando allí. Nadó con rapidez, sin asustarse, pero con recelo. Sus pies golpearon en los bajíos y los vadeó hasta la inclinada orilla. Mirando hacia atrás, vio que las aguas se arremolinaban y se calmaban. Sacudió la cabeza, jurando. No había tenido en cuenta la antigua leyenda que decía que en el pantano de Dacón era la guarida de un desconocido monstruo acuático, pero ahora tenía la sensación de que había escapado por poco. Los mitos raídos por el tiempo de esta antigua tierra estaban tomando forma y cobrando vida ante sus ojos. ¿Qué primigenia forma se echaba bajo la superficie de esa traicionera laguna? Bran no podía aventurarlo, pero sentía que los hombres del pantano tenían una buena razón para evitar ese punto. Después de todo, Bran se puso sus ropas, montó un garañón negro y cabalgó a través de las ciénagas bajo el desolado carmesí de último brillo del anochecer, con la piedra negra envuelta en la capa. Cabalgó no hacia su choza, sino hacia el oeste, en dirección a la torre de Trajano y el anillo de Dacón. Mientras cubría las millas que había hasta allí, las rojizas estrellas parpadeaban. La medianoche dio paso a la noche sin luna, y Bran continuó cabalgando. Su corazón ardía por encontrarse con Titu Suya. Atla se había regodeado al imaginarse observando al romano retorcido bajo tortura, pero en la mente del Picto no anidaba tal pensamiento. El gobernador tendría su oportunidad con las armas, se enfrentaría con la propia espada de Bran a la daga del rey Picto, y viviría o moriría de acuerdo a su destreza. Y aunque Suya tenía fama por toda la provincia como espadachín, Bran no sentía ninguna duda ante el porvenir. El anillo de Dacón estaba a cierta distancia de la torre, un sombrío círculo de atlas y adustas piedras plantadas en vertical, con un altar de piedra toscamente tallado en el centro.
Los romanos miraban estos menhires con aversión. Pensaban que los habían alzado los druidas, pero los celtas suponían que el pueblo de Bran, los pictos, los habían erigido. Y Bran sabía bien qué manos alzaron aquellos siniestros monolitos en edades perdidas, aunque por qué razón apenas podría adivinarlo. El rey no cabalgó directo hacia el anillo. Le consumía la curiosidad por cómo sus repulsivos aliados pretendían llevar a cabo su empresa. De que ellos podrían arrancar a Titus Suya del mismo centro de sus hombres, se sentía seguro, y quería saber cómo lo harían. Sentía el mordisqueo de un extraño recelo, como si hubiera manipulado unos poderes de desconocida extensión y profundidad, y hubiese desatado fuerzas que no podría controlar. Cada vez que recordaba el murmullo de reptiles, aquellos ojos rasgados de la noche anterior, le atravesaba un escalofrío. Habían sido lo suficientemente abominables cuando su gente les empujó a las cavernas bajo las montañas hacía edades. ¿Qué habían hecho de ellos las largas centurias de regresión? Habían retenido ellos en su nocturnal vida subterránea algunos de los atributos de la humanidad. Algún instinto le urgió a cabalgar hacia la torre. Sabía que estaba cerca. Si no hubiera sido por la profunda oscuridad, habría visto con claridad su adusta silueta clavada en el horizonte. Incluso ahora debería ser capaz de distinguirla tenuemente. Una oscura y estremecedora premonición le sacudió y espolió el corcel hasta un rápido galope. Y súbitamente Bran se tambaleó en su silla, como si hubiera sufrido un impacto físico. De tan increíble fue la sorpresa que se encontró su mirada. La inexpugnable torre de Trajano no estaba. La atónita mirada de Bran se posó sobre un gigantesco montón de ruinas, de piedras desmenuzadas y granito desmoronado, del que sobresalían los dentados y astillados extremos de vigas partidas. En una esquina del montón de ruinas sobresalía una torre de entre la desplomada mampostería, y se inclinaba tambaleante, como si sus cimientos hubieran sido medios arrancados. Bran desmontó y caminó hacia adelante, aturdido por el desconcierto. El foso estaba en algunos lugares relleno por piedras caídas y por pedazos destrozados del mortero del muro. Cruzó por encima de las ruinas, donde sabía, solo unas pocas horas antes, las losas habían resonado bajo el marcial patear de pies ribeteados de hierro, y los muros habían repetido el estruendo de los escudos, y bramado las trompas tocadas con fuerza. Reinaba un silencio horroroso. Casi bajo los pies de Bran, una silueta destrozada se retorcía y gemía. El rey se inclinó hasta el legionario que yacía en medio del espeso charco carmesí de su propia sangre. Una simple mirada le mostró al picto que el hombre, horriblemente marchacado y destrozado, estaba muriendo. Alzando la ensangrentada cabeza, Bran colocó su odre en los labios reducidos a pulpa, y el romano dio un instintivo trago profundo, tragándolo entre sus dientes partidos. Bajo la tenue luz de las estrellas, Bran vio cómo sus ojos vidriosos giraban. Los muros cayeron, murmuró el hombre caído. Se desplomaron como si los cielos cayeran en el día del juicio. A Júpiter de los cielos llovieron fragmentos de granito y piedras de mármol. No he sentido la sacudida de ningún terremoto. Bran frunció el ceño desconcertado. No fue un terremoto, murmuró el romano. Comenzó antes del último ocaso, el débil sonido de arañazos y garras profundos bajo la tierra. Nosotros, los que estábamos de guardia, lo escuchamos, como ratas excavando, o como gusanos agujereando la tierra. Titus se rió de nosotros, pero lo escuchamos durante todo el día. Entonces en la medianoche la torre tembló y pareció asentarse, como si los cimientos estuvieran siendo removidos. Un estremecimiento sacudió a Bran Backmore, los gusanos de la tierra, un billar de alimañas escarbando como topos muy por debajo del castillo, socavando sus cimientos. Dioses, las tierras debían ser un hormiguero de túneles y cavernas. Aquellas criaturas eran incluso menos humanas de lo que había pensado. Qué abominables formas de la oscuridad habían invocado en su ayuda. ¿Qué le ha ocurrido a Titus Suya?, preguntó, sosteniendo de nuevo el odre en los labios del legionario. En aquel momento el romano caído le parecía casi como un hermano. Cuando la torre se estremeció, escuchamos un espantoso grito desde la cámara del gobernador.
murmuró el soldado. Nos precipitamos hacia allí. Mientras echábamos la puerta abajo, escuchamos sus alaridos. Parecieron desvanecerse en las entrañas de la tierra. Entramos, la cámara estaba vacía. Su espada manchada de sangre yacía sobre el suelo, y sobre las baldosas de piedra del suelo se abrió un negro agujero. Entonces, las torres vacilaron, el tejado destrozado. A través de tormenta de muros resquebrajándose, me arrastré. Una fuerte convulsión sacudió la destrozada figura. «Tiéndeme, amigo», susurró el romano, «voy a morir». Había dejado de respirar antes de que Bran pudiera obedecer. El picto se alzó limpiándose las manos mecánicamente. Se fue apresuradamente del lugar, y mientras galopaba sobre los oscuros pantanos, el peso de la maldita piedra negra bajo su capa era como el peso de una enloquecida pesadilla en el corazón de un mortal. Según se aproximaba el anillo, vio un resplandor fantasmagórico en su interior, de tal manera que las sombrías piedras parecían representar las costillas del esqueleto en que ardía un fuego fatuo. La montura bufaba y reculaba mientras Bran la ataba a uno de los menhires. Se introdujo en el espeluznante círculo llevando la piedra y vio a Atla en pie junto al altar, con una mano sobre la cadera y su sinuoso cuerpo contorneándose como si fuera una serpiente. El altar brillaba con una luz fantasmal, y Bran supo que alguien, probablemente Atla, lo había frotado con el fósforo de alguna húmeda y fría ciénaga o pantano. Continuó adelante y desenrollando la capa de alrededor de la piedra, colocó el objeto maldito sobre el altar. «He cumplido mi parte del trato», gruñó. «Y ellos la suya», replicó ella. «Mira, vienen». Se giró y su mano bajó de manera instintiva hacia su espada. En el exterior del anillo, el enorme garañón pifiaba salvajemente y tiraba de su ronzal. El viento nocturno gemía entre la ondulante hierba y un abominable siseo se mezclaba con él. Entre los menhires fluyó una oscura marea de sombras, voluble y caótica. El anillo se llenó de ojos brillantes que acechaban desde más allá del tenue e ilusorio círculo de la iluminiscencia que arrojaba el fosforescente altar. Desde algún lugar en la oscuridad, una voz humana se reía nerviosamente y farfullaba estúpidamente. Bran se puso en tensión, las sombras de un horror atenazaron su alma. Forzó la mirada, tratando de percibir la forma de aquellos que la rodeaban, pero tan solo vislumbró una nebulosa masa de sombras que se balanceaban, retorcían y enroscaban, con casi la consistencia de un fluido. «Que cumplan su parte del trato», exclamó con furia. «Entonces observa, oh rey», gritó Atla con una voz que resumaba mofa. Hubo un revuelo, un hervidero entre las sombras que se retorcían, y desde la oscuridad reptó, como un animal de 4 patas, una forma humana que, cayéndose, se postró a los pies de Bran, retorciéndose y gimiendo, y alzando la cabeza de moribundo, aulló como un perro agonizante. Bajo la fantasmagórica luz, Bran, con el alma estremecida, vio los ciegos ojos vidriosos, las facciones desangradas, los labios colgantes y retorcidos, cubiertos de la espuma de la más completa locura. Dioses, esto era Titu Suya, el orgulloso señor de la vida y la muerte, en la orgullosa ciudad de Eboracum. Bran desnudó su espada. «Había pensado en dar este golpe como venganza», dijo sombríamente. «Le doy como clemencia». «Vale, César». El acero lanzó un destello bajo la luz fantasmal, y la cabeza de Suya rodó hasta el pie del brillante altar, donde se quedó mirando hacia arriba, al ensombrecido cielo. No le han herido. La odiosa risa de Atla quebró el enfermizo silencio. Fue lo que vio, y lo que llegó a conocer, lo que le destrozó la mente. Como toda su raza de pies de plomo, no sabía nada de los secretos de esta antigua tierra. Esta noche ha sido arrastrado por los más profundos abismos del infierno, donde incluso tú te habrías estremecido. Afortunados los romanos, que no saben nada de los secretos de esta maldita tierra, rugió Bran, con sus lagunas repletas de monstruos, sus repugnantes brujas y sus cavernas ocultas, y reinos subterráneos donde proliferan en la oscuridad las sombras del infierno. «Y son ellos más nauseabundos que un mortal que busca su ayuda», gritó Atla con un alarido de temerosa alegría. «Dale su piedra negra».
Su aversión catastrófica sacudió el alma de Bran con una furia carmesí. «Sí, tomad vuestra maldita piedra», rugió, agarrándola del altar y estrellándola entre las sombras con tal salvajismo que crujieron huesos bajo su impacto. Un atropellado alboroto de espeluznantes murmullos se alzó y las sombras se agitaron. Un segmento de la masa se apartó durante un instante y Bran gritó con feroz repulsión, aunque solo captó un fugaz atisbo de la cosa. Tuvo una breve impresión de una cabeza ancha y extrañamente aplanada, cuyos labios colgaban retorcidos, dejando al descubierto colmillos curvos y afilados, y un cuerpo enano abominablemente deforme que parecía moteado, en el que destacaban aquellos ojos de reptil que no parpadeaban. Dioses, los mitos le habían preparado para un horror de aspecto humano, un horror inducido por un semblante bestial y una deformidad atrofiada, pero esto era el horror de la pesadilla y la noche. «Volved al infierno y llevaos vuestro ídolo con vosotros», chilló, blandiendo los puños cerrados a los cielos, mientras las espesas sombras retrocedían, retirándose de él como las ponzoñosas aguas de una negra inundación. «Vuestros ancestros eran hombres, aunque extraños y monstruosos, pero dioses os habéis convertido en la abominación que mi pueblo os llamaba con desprecio. Gusanos de la tierra, regresad a vuestros agujeros y madrigueras. Ensuciáis el aire y dejáis sobre la limpia tierra la viscosidad de las serpientes en la que os habéis convertido. Gonar estaba en lo cierto. Hay formas demasiado infames para ser usadas incluso contra Roma». Salió del ladillo como un hombre huye del tacto de una serpiente de cascabel y desató el caballo. Junto a él, Atlas estaba riendo con una risa chillona y temerosa, con todos los atributos de humanidad desaparecidos de ella, como una capa en la noche. «Rey del país de los Pictos», gritó, «rey de los locos, te estremeces por una cosa tan nimia. Quédate y déjame mostrarte los verdaderos frutos de las ciénagas. Huye, estúpido, huye, pero estás manchado por la corrupción. Les has invocado y ellos lo recordarán, y en su momento volverán a ti de nuevo». Él aulló una maldición sin palabras y la golpeó con la mano abierta en la boca. Ella se tambaleó, con la sangre manando de sus labios, pero con su maligna carcajada aún creciendo en intensidad. Bran se subió a la silla, deseando con locura el limpio brezal y las frías montañas azules del norte, donde podría hundir su espada en la limpia matanza y su alma enferma en el carmesí torbellino de la batalla, y olvidar el horror que le había acechado desde debajo de los pantanos del oeste. Dio rienda suelta al enloquecido semental y cabalgó a través de la noche como un fantasma de cacería, hasta que la infernal risa de la aullante mujer lobo se desvaneció en la oscuridad a su espalda. Ahora puedes ser miembro del canal. Muchas gracias. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo.